¿Te gastarías 5.000, 7.000 o incluso 10.000 euros en un título universitario que, legalmente, no vale para nada? Porque esto está pasando, y no es algo marginal ni nuevo. Lleva años ocurriendo y es el cuento de nunca acabar. Si algo te sorprende, lo vamos a desarmar. No hace falta prisa, hay tiempo para pensar. Abre la mente, abre el canal. Lo que parecía raro se vuelve natural. Dato a dato, paso a paso, ven que lo entendemos juntos despacio. Cada vez más jóvenes en España están pagando por másters que no son oficiales, sin tener del todo claro qué están comprando ni para qué. A su vez, cada vez más universidades ofrecen posgrados, cubriendo esa demanda o necesidad que les surge a los jóvenes de tener que formarse más, para destacar sobre todo los demás. Muchos universitarios acaban la carrera y se dicen a sí mismos, ¿y ahora qué? Me han dado un título, pero no sé qué tengo que hacer en mi trabajo, el cual se supone que estoy cualificado. No tengo experiencia. Junto a mí hay otros tantos de mi propia promoción que buscan el mismo trabajo. ¿Qué hago? Pues me voy a apuntar a un máster. Y aquí es donde la ilusión, la resignación de la realidad laboral y la inocencia les hace jugar una mala pasada a muchos. Resulta que en España existen dos tipos de máster. Por un lado, los másters oficiales, los que están reconocidos por el Estado. Y luego están los másteres propios. Y ojo, porque la diferencia es importante. Mientras que la primera lo avala el sistema universitario español y está acreditado y verificado por el Ministerio de Universidades, el segundo es un título no oficial que, teniendo suerte, te ayudará a ver algo de mercado laboral, pero que si no, va a ser un trozo de papel más devaluado. Un papelito que cuesta 6.000 euros colgado en tu pared. 5 años estudiando y otros 4 buscando un trabajo. Ese es el camino que recorre más de una cuarta parte de los jóvenes titulados españoles, según los datos facilitados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Por supuesto, muchos de los que sí encuentran un empleo no trabajan realmente en algo relacionado con aquello que estudiaron. Los trabajos de baja cualificación afectan al 37,1% de los españoles, uno de los porcentajes más elevados de la Unión Europea, cuya media ronda el 23%. Un máster oficial, aunque no tiene por qué abrir un camino laboral directamente, sí que sirve en un futuro, para oposiciones, para hacer un doctorado o para optar a becas públicas. Sin embargo, los másters propios son creados por las propias universidades o escuelas privadas y no tienen ningún reconocimiento fuera de ese centro. ¿Significa eso que no sirve para nada? No necesariamente. Y aquí es donde empieza el problema, porque cuando tú ves el nombre de una universidad, muchas veces una universidad prestigiosa, das por hecho que ese título tiene un respaldo real, que tiene peso, que te va a abrir puertas. Pues la realidad es más incómoda. En muchos casos, ese título no tiene ningún valor legal. Depende únicamente de lo que le interese al entorno laboral en ese momento, si es que le interesa un perfil de esas características. Y aún así, estos programas están súper solicitados y no son baratos precisamente. Estamos hablando de 5.000, 8.000, 10.000 y hasta incluso 15.000 euros. Y llegados a este punto, más de uno se preguntará, ¿cómo se permite esto? ¿Realmente es cosa de universidades y escuelas privadas o no? Pues la realidad es que todos se apuntan al carro de ofrecer títulos de armario. Por ejemplo, vamos a la Universidad de Valencia, una universidad pública. Ofrece másters oficiales y después tienes una amplia cantidad de cursos llamados másters que no siempre cumplen las expectativas que generan. Lo mismo pasa en la Universidad del País Vasco, en la UNIR, y así ocurre en todas las universidades del Estado, tanto públicas como privadas. Y todo esto ocurre en un contexto donde el paro juvenil sigue siendo alto, donde la competencia es brutal y donde a los jóvenes se les repite constantemente una idea. Si no encuentras trabajo,
sigue formándote. Y en lo que respecta al paro juvenil, según datos de Eurostat, en España se sitúa en el 25,3, 10 puntos más por encima de la tasa europea. En términos absolutos, 479.000 jóvenes menores de 25 años no tienen trabajo en España. El problema es que esa formación se ha convertido, en muchos casos, en un producto de ingresos activos para las universidades, que no tienen ningún pudor en actuar en beneficio propio, aprovechando una situación en la que muchos estudiantes no tienen toda la información y con ello evidentemente arrastran a muchas familias que asumen esos costes del máster y hacen un esfuerzo para que sus hijos o hijas tengan un futuro, porque vamos a ser claros, a veces se estudia un máster por el nombre que tiene y lo atractivo que parece ser, pero eso conlleva unos gastos. ¿Y quién puede pagar semejantes cantidades si no tiene opciones laborales? En otros contextos, esto generaría un debate serio sobre la transparencia. Estos másters no son una herramienta clara para mejorar tu futuro, sino una promesa difusa. ¿Es lícito que estos cursos tengan el nombre de máster de formación permanente o posgrado si en muchas ocasiones no hace falta ni título universitario o grado para realizarlos? ¿Acaso hay grados universitarios de 4 años o más cuyo título no sirve oficialmente después? Es curioso que el acceso a la universidad sea generalmente a través de la famosa selectividad y que en base a eso se haga un filtro académico o una selección. Pero luego, cuando se ofrecen estos másters, al no ser algo oficial, todo vale. Y claro, legalmente, todo esto es perfectamente válido. Las universidades tienen autonomía para ofrecer títulos propios. No hay nada ilegal en ello. El punto delicado está en otra parte, en cómo lo venden. La nueva edición del Máster de Reporterismo 360 de RTV Instituto y la Universidad de Zaragoza te da la oportunidad de aprender desde una redacción real, el centro territorial de RTV en Aragón. Una formación única de la mano de referentes del sector y profesionales de Radio Televisión Española. Exprime todo tu potencial con los 2 meses de prácticas en la red de centros territoriales de Radio Televisión Española. Apúntate. Cuando un programa cuesta tanto dinero, lo mínimo exigible es que el estudiante entienda exactamente qué está comprando y para qué le va a servir. Y esto no siempre ocurre. Pero claro, estos alumnos son mayores de edad, saben lo que hacen. Por tanto, la universidad tiene las espaldas cubiertas y se beneficia de ello. En algunos casos, la información sobre la validez real del título no es tan clara como debería. Se mezcla el prestigio de la institución con expectativas laborales. Prometen el oro y el moro. Y el resultado es que mucha gente toma decisiones sin tener todos los datos encima de la mesa. Todos necesitamos vender lo que hacemos o lo que somos y para eso el marketing es fundamental. Hoy es mi primer día en un trabajo que he conseguido gracias a las ofertas que nos siguen enviando desde el máster. Y una parte muy importante del profesorado que viene del mundo laboral, del mundo profesional y que aporta una visión completamente heterogénea y que enriquece mucho a todos los alumnos. Pero si lo miras con perspectiva y observas cómo está configurado el sistema, lo que aparece es algo más grave. Primero, universidades que necesitan financiación. Porque sí, las universidades, especialmente las públicas, llevan años buscando ingresos adicionales. La inversión en educación cada año es menor y estos recortes hacen que las universidades busquen alternativas. Todas las universidades del sistema público madrileño nos encontramos ahora mismo en el límite. Y o la Comunidad de Madrid toma medidas y nos financia de forma adecuada, o esta vez de verdad es la muerte anunciada de la Universidad Pública Madrileña. Y claro, los másters propios encajan perfectamente. No están tan regulados, tienen precios flexibles y una demanda constante. Segundo, jóvenes que necesitan diferenciarse. Una generación que ha hecho lo correcto. Estudiar, sacarse una carrera y quedarse estancados, ni para adelante ni para atrás. Mientras intentas destacar, hay miles de personas haciendo exactamente lo mismo y por tanto no queda otra alternativa.
Y finalmente, en el punto número 3, tenemos las empresas que se benefician de la mano de obra barata. El chollo de las prácticas no remuneradas, que bien, ahora están obligados a cotizar y en algunos casos a pagar, pero durante años y años las empresas han tenido gratuitamente unos empleados llamados becarios que, relevándose mutuamente, cubren al empresario el trabajo de uno o varios trabajadores. Todo esto con el pretexto de que el alumno consiga experiencia laboral y rellene así su currículum. Yo mismo trabajé por más de un año en diversas empresas, y eso no está registrado en la Seguridad Social, ni lo estará nunca. Y de remuneración ni hablamos. Y así se cierra el círculo, un mercado laboral que cada vez exige más, pero que no siempre ofrece algo a cambio. En resumen, más formación, más exigencia y no necesariamente más oportunidades. Entonces, ¿cómo confirmar que un máster que me interese es de los buenos? El sistema universitario es complejo, cambiante y a veces poco claro. Por tanto, para asegurar si el máster que quieres hacer es un máster oficial, puedes consultar el registro de universidades, centros y títulos. Si el máster que quieres hacer aparece en este registro, es un máster universitario oficial. Si te interesa y quieres verlo, dejo el link en la descripción. Al final, siempre se nos ha dicho que antes estudiar era una forma de destacar y conseguir un trabajo. Hoy, en muchos casos, pagar por estudiar se ha convertido casi en una obligación. Y en medio de todo esto surge una especie de burbuja. Cada vez más títulos, cada vez más caros y cada vez más dudas sobre su utilidad real. Sin embargo, los universitarios siguen adelante, aunque no esté claro que vaya a servir para algo. Y de ahí la frustración de muchos a la hora de continuar estudiando. En España estudian un máster más de 205.000 alumnos. Casi un cuarto de los graduados continúan sus estudios con un máster. Y de esos, el 25% lo abandona después. En España, la tasa de abandono universitario alcanza cifras muy altas y en algunas comunidades hasta 1 de cada 5 jóvenes abandona la carrera. Además, poco más de la mitad la termina en el tiempo estipulado. Una de las métricas que utilizan las universidades para calcular el éxito o el fracaso de sus titulaciones, para continuar mejorando su oferta en base a la satisfacción de los estudiantes, es la tasa de abandono, que se calcula tomando como referencia a los estudiantes que cursan por primera vez estudios de grado y observando cuántos de ellos no continúan en ese ni en ningún otro en los 2 años siguientes, aunque hay otras variantes que también tienen en cuenta cursos posteriores. Así que la pregunta ya no es solo si un máster propio es bueno o malo, la pregunta es otra. ¿Estamos invirtiendo en educación y en formar un futuro? ¿O estamos llenando las arcas universitarias para llenar los bolsillos de especuladores de la educación? Si el sistema no garantiza una salida laboral, y si el título se queda en agua de borrajas, ¿qué futuro estamos creando? ¿Es justo que los alumnos tengan que pagar tanto para poder avanzar? Mi conclusión es clara. ¿Qué tipo de sistema necesita que los jóvenes gasten miles de euros solo para intentar tener una oportunidad? Porque si un título cuesta, digamos, 10.000 euros, pero no cambia realmente tus opciones, pues blanco y en botella. El resultado no es mejor formación para el alumno. Es una especie de inflación educativa, donde cada vez necesitas más títulos. ¿Y para qué? Para conseguir lo mismo. Reconocer el mérito y rendir tributo a quienes dedican su vida a cultivar el conocimiento, a compartirlo y a transmitirlo a la sociedad. Probablemente a estas alturas está claro que el problema no son los títulos, pero bueno, estaría bien saber cuál es tu opinión. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Miopía Social.